estar el día de hoy aquí con ustedes. Voy a hablarles sobre mi trabajo de presentación de tesis doctoral, que lleva por nombre Propuesta y Análisis de Metodologías para la Evaluación de los Recursos Hídricos mediante Modelos Precipitación Escorrentía. Me voy a permitir apagar la cámara para que no vayamos a tener ningún problema de conexión y, bueno, enseguida comenzamos. Muy bien, los estudios doctorales, como ya lo había comentado la doctora Sonia, fueron también por parte de la Universidad Politécnica de Valencia. Mi doctorado es un doctorado internacional y, bueno, voy a compartirles un poco sobre mi trabajo. El contenido que abordaremos dentro de esta presentación será una breve introducción, después una motivación que creo que es la parte que nos llevó hasta llegar a los resultados que les voy a presentar a continuación, el objetivo del trabajo, la metodología y los resultados que lo iremos analizando a la par y finalmente pues las conclusiones a las que hemos llegado. Bien, para comenzar con esta breve introducción, me gustaría hacerles una serie de preguntas a manera de reflexión. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo se gestiona el agua en México? ¿O quién nos determina cuánta agua nos corresponde a cada quien? ¿Cuánta agua le corresponde a la población? ¿O cuánta agua le corresponde a la industria? ¿O cuánta agua para el sector agrícola? ¿O cómo saber si hay suficiente agua para todos? O incluso llegar a preguntarnos qué impactos causarían los fenómenos como el cambio climático y las sequías en la disponibilidad de recursos hídricos, que tendría que ser una cuestión de preocupación actual. De hecho, los que han visto por ahí algo sobre noticias y los que han tenido alguna clase conmigo sabrán que yo les he comentado que actualmente estamos en una sequía severa en nuestro país. Aproximadamente el 85% del país se encuentra en sequía porque se ha registrado una disminución importante de las precipitaciones en toda la parte, sobre todo norte de nuestro país. Esta es una de las motivaciones que nos llevó a plantear toda la metodología que les voy a platicar más adelante. Muy bien, la distribución de los recursos hídricos y el costo irregular del agua en todo el mundo, pues esta distribución irregular es evidente, ¿sí? En todo el mundo sabemos que no nos corresponde la misma cantidad de agua porque en primer lugar no somos la misma cantidad de habitantes en todos los países, hay un número determinado de habitantes en cada zona y hay un recurso disponible también en cada zona. Esto, a la par del costo también irregular del agua en todo el mundo, incluso en zonas donde los recursos hídricos sean abundantes, se pueden llegar a presentar problemas de escasez de agua. ¿Y por qué si hay suficiente agua, entonces, por qué no nos va a alcanzar? ¿Cuál sería la razón o la motivación que nos orillaría a sufrir escasez de agua aun cuando los recursos sean suficientes? Pues esto es debido a las nulas prácticas de gestión del agua y a las actividades antrópicas que se ejercen sobre los sistemas. ¿Sí? No solamente es suficiente que haya agua para todos, hay que saber repartirla, porque llevar a cabo unas débiles prácticas de gestión del agua nos puede acarrear incluso problemas más severos que la disminución de las precipitaciones. Por ello, estimar los caudales que fluyen en una cuenca por un sistema de drenaje constituyen una de las principales herramientas con las que cuenta el ser humano para enfrentar problemas de disponibilidad de agua, de abastecimiento y control de demandas, de estudios de avenidas máximas o de control de inundaciones. En este sentido, la evaluación de los recursos hídricos a través de la implementación de modelos precipitación-escurrimiento, ¿sí?, constituyen una de las principales herramientas que tienen los tomadores de decisiones para llevar a cabo el buen manejo de los recursos hídricos. Bien, este fue uno de las principales motivaciones que nos llevó a la elaboración de este trabajo. Y es que nos dimos cuenta que existen ausencia de metodologías claras y de herramientas que se puedan utilizar para estimar estos recursos hídricos en las diferentes zonas. Y es que en la hidrología y en los recursos hídricos, cada caso particular es totalmente diferente. El problema de la evaluación de los recursos hídricos es un problema con muchísimas aristas que no podemos generalizar.
¿Por qué? Pues porque cada cuenca es diferente, las necesidades hídricas que hay en cada uno de los sistemas es diferente. Identificamos principalmente 3 casos donde podemos llevar a cabo esta evaluación de recursos hídricos. Primero, tenemos en esta imagen que les estoy mostrando los sistemas de recursos naturales o sin regulación. Estos sistemas obviamente están constituidos por zonas donde no existen actividades de origen antrópico. ¿A qué me refiero con actividades de origen antrópico? Pues todas aquellas que son ocasionadas por el hombre. Y nosotros, los ingenieros civiles, en realidad tenemos bastante contribución en que los sistemas dejen de ser naturales. Obviamente porque necesitamos llevar a cabo la satisfacción de demandas. Entonces, conoceremos como sistemas naturales aquellos donde no existen alteraciones en las variables del ciclo hidrológico, ¿sí? Aquellas como extracciones o almacenamientos. Y el segundo caso son los sistemas de recursos hídricos regulados, aquellos sistemas que están bajo regulación. ¿Qué quiere decir? Pues que las actividades de origen antrópico están presentes en el sistema, que necesitamos almacenar agua, que necesitamos extraer agua porque tenemos un distrito de riego, porque tenemos una industria. Cada una de esas alteraciones que nosotros vamos generando en los sistemas hacen que exista la regulación. Y gracias a esta regulación, los sistemas funcionan. Gracias a esta regulación, podemos abrir la llave de agua en nuestra casa y el agua sale por esa llave. Gracias a esa regulación se da la producción de alimentos, por ejemplo. ¿Sí? Que la regulación en los sistemas es necesaria para poder llevar a cabo la gestión y la evaluación de los recursos hídricos. Y finalmente detectamos un tercer caso. Y este tercer caso se da cuando tenemos sistemas de recursos hídricos con una fuerte influencia de la componente subterránea. Esto se traduce en relaciones río-acuífero. Y para evaluar los recursos hídricos en un caso como este, no solamente tenemos que estimar los recursos superficiales, sino que ahí hay influencia de la componente subterránea. El objetivo general de este trabajo fue desarrollar una propuesta científico-técnica, es decir, por un lado la parte técnica y por otra parte la parte informática. Entonces, a eso le llamamos una propuesta científico-técnica que nos permitiera mejorar las técnicas de evaluación de recursos hídricos empleando 3 procedimientos distintos. Uno para cada caso. La aplicación directa de los modelos precipitación-escurrimiento, que más adelante les voy a decir en qué consisten, en cuencas naturales o no alteradas, los modelos precipitación-escorrentía conectados con un modelo de simulación de la gestión, que es el que nos permite llevar a cabo la representación de toda esa regulación del sistema, en cuencas alteradas o cuencas reguladas, y finalmente la conexión de un modelo precipitación-escurrimiento con un modelo de flujo subterráneo distribuido, para cuencas que tengan una intensa afectación de las aguas subterráneas. Para ello, para poder explicarles todo este proceso, tenemos que diferenciar los elementos que intervienen dentro de un sistema de recursos hídricos. Básicamente podemos diferenciar 3 componentes, la componente superficial, la componente subsuperficial y una componente subterránea. Cada una de estas componentes en nuestra cuenca va a otorgar un caudal, un volumen de agua que va a la red de drenaje y eso lo vemos traducido en un volumen disponible. Esto es precisamente lo que hacen los modelos precipitación-escurrimiento. A partir de una variable de precipitación y de considerar las características que suceden en cada uno de los elementos y además las pérdidas, que en este caso la evapotranspiración es una variable muy importante, pues a través de todo este análisis nosotros podemos estimar qué caudal tenemos disponible en nuestra cuenca y ese es el caudal que nosotros podemos gestionar. Ese es el caudal que podemos repartir y que podemos identificar si nos es suficiente o no nos es suficiente para satisfacer las demandas en cada uno de los sistemas. Eso es lo que hacen los modelos precipitación-escurrimiento. Identificamos 4 problemas principales. Primero, que las características de los sistemas no son iguales para todos los casos, es decir, que tenemos sistemas naturales, sistemas regulados y sistemas con componente subterránea compleja, que la escala temporal de simulación de estos modelos también es una variable que interviene bastante, el tipo de modelo que nosotros seleccionemos, porque además hay distintos modelos implementados que nos permiten estimar este caudal a partir de un valor de precipitación. Existen varios. Podría pasarme un rato mencionándoles nombres de modelos que se han utilizado porque se han desarrollado muchos a nivel mundial. Y finalmente, y quizá una de las partes más importantes en cuanto a la modelación es que para poder
representar esto a través de un conjunto de ecuaciones matemáticas que se traducen en un modelo precipitación-escurrimiento, tenemos que pasar por una fase muy importante que se llama calibración del modelo. Y no solamente les estoy hablando de hidrología, en cualquier disciplina donde nosotros implementemos un modelo matemático, tenemos que calibrar ese modelo. A través de esa calibración nosotros le damos las características propias de cada uno de los casos a nuestro sistema. Ahí podemos darle características propias a cada cuenca y diferenciarla de otras a través de ese proceso de calibración. La metodología básicamente la dividimos en 3 fases. La primera fase es una fase común para cualquiera de los 3 casos y consiste en la recopilación de toda la información histórica necesaria. Esto es, serie de usos y gestión del agua, series de caudales para poder calibrar el modelo, series de precipitación y de evapotranspiración para poder calcular las entradas y las salidas al sistema. Y esta es la primera fase. Consiste entonces en la recopilación de toda la información necesaria para llevar a cabo la modelación de los recursos hídricos. La segunda etapa consiste en la propia modelación, en esta transformación de la precipitación en escurrimiento en la cuenca. Y eso se llevó a cabo a través de 4 modelos diferentes. En este caso seleccionamos 4 de los modelos existentes. ¿Por qué 4? Lo que se hizo fue seleccionar de manera representativa 4 modelos, ¿sí? Cada uno de estos modelos tiene un número de parámetros y estos parámetros son los que se calibran. A través de estos parámetros identificamos cada sistema. Esta fase de modelación hidrológica aquí es realmente el meollo del asunto, porque para sistemas regulados tendríamos que utilizar una metodología distinta a la de los sistemas no regulados y a la de los sistemas con componente subterránea compleja. Y además, proporcionar herramientas que sean eficientes y fiables para la determinación de estos recursos hídricos en función del caso que estemos tratando. Y eso fue lo que desarrollamos en esta tesis. Desarrollamos una metodología para los sistemas regulados donde aplicamos un software que nos permite la evaluación de los recursos hídricos que es denominado EVALID, ese es el nombre de la herramienta de la aplicación informática. Luego, para los sistemas regulados tuvimos que utilizar el acoplamiento de 2 modelos. Por un lado, el modelo superficial, que es el modelo implementado en EVALID, y además un modelo que nos permitiera simular todas estas alteraciones que suceden en nuestra cuenca. ¿A qué me refiero con alteraciones? Pues estos embalses que colocamos, las extracciones de los acuíferos, las extracciones de los ríos, las demandas que se le dan a un distrito de riego, a la industria, etcétera, para generación de energía eléctrica. Es decir, todas las alteraciones que existen en el sistema teníamos que representarlas a través de un modelo y eso fue lo que desarrollamos en esta tesis. Utilizamos una herramienta denominada SimGES, que su nombre proviene de la simulación de la gestión. Y finalmente, para el tercer caso, implementamos una combinación de 3 herramientas. Por un lado, el modelo superficial, que es el que implementamos a través de EVALID. Después el modelo subterráneo, que es Acuival, porque aquí hay una influencia de la componente subterránea, con lo cual teníamos que implementar un modelo subterráneo. Y finalmente, pues la aplicación del modelo SimGES, cuando esta cuenca, además de tener importante influencia de la componente subterránea, fuese también un sistema regulado. Bien, voy a contarles entonces el primer caso, que son las cuencas en régimen natural. ¿Sí? Los sistemas naturales. Para poder estudiar este caso, seleccionamos 9 cuencas diferentes. Estas cuencas obviamente tenían que ser sistemas naturales. Estos sistemas naturales sin regulación, actualmente es muy difícil que los encontremos en cualquier sistema, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que mirar en las partes altas de los sistemas de recursos hídricos, que son las partes donde existe menor alteración de los recursos hídricos, que les denominamos cuencas de cabecera. En estas cuencas de cabecera son cuencas no reguladas. Nosotros seleccionamos 9 cuencas diferentes. Sí, estas cuencas están ubicadas en sistemas de explotación de España y son 9 cuencas con superficies diferentes, con precipitación diferente, con evapotranspiración, caudales, incluso con presencia de nieve. Esto para poder hacer una exploración de cómo se comportaban los modelos en función de las características hidrológicas de cada zona. Y eso fue lo que hicimos. Para poder simular los recursos hídricos en cada una de estas cuencas, es decir, para poder estimar qué volumen de agua teníamos disponible, seleccionamos 4 modelos hidrológicos. Tenemos por un lado el modelo de Temes,
el modelo GR4J, el modelo HBV y el modelo Sacramento. Estos 4 modelos seleccionados son modelos del tipo precipitación-escurrimiento. Los esquemas que están viendo en pantalla, esto describe realmente el funcionamiento del modelo, cómo ese modelo transforma esa precipitación en volumen disponible a la salida de la cuenca. Como pueden ver, la estructura de cada uno de los modelos es totalmente diferente. Y esa transformación está ligada a un número de parámetros. Para los primeros dos tenemos 4 y 4 parámetros, para TEMIS y GR4J. Para el modelo HBV tenemos 8 y para el modelo de Sacramento tenemos 16 parámetros. Estos parámetros se tienen que calibrar, obviamente, ¿sí? Muy bien, entonces, estos esquemas nos describen el funcionamiento del modelo, pero los tenemos que calibrar. ¿Sí? Ya se los había dicho inicialmente, para poder utilizar el modelo y garantizar que los resultados que obtengamos sean resultados fiables, se tienen que calibrar. Y resulta que entonces implementamos 2 herramientas para la calibración de esos modelos. Por un lado, tenemos una herramienta de referencia que es el algoritmo evolutivo que se llama SSWOW, Shuffle Complex Evolution. Es una herramienta desarrollada por la Universidad de Arizona en Estados Unidos en el año de 1992. Este es un algoritmo muy famoso porque es uno de los algoritmos más implementados en el área de los recursos hídricos. Es el primer algoritmo que se desarrolló con este fin, de calibrar modelos que transformen la precipitación en escurrimiento a la salida de la cuenca. Pero este algoritmo tiene un defecto y es que es un poco lento en función de la magnitud de nuestro sistema y del número de parámetros del modelo. Entonces, lo que hicimos en ese trabajo fue desarrollar una herramienta que nos permitiera agilizar estos procesos. Se hizo un acoplamiento entre 2 herramientas ya existentes, por un lado un método de muestreo aleatorio y por otro un algoritmo de búsqueda directa. El nombre de búsqueda directa o de evolutivo tiene que ver con la manera en que estos algoritmos buscan la solución de estos parámetros. Sí, pero bueno, ese es un tema ya mucho más específico que no voy a tocar en este caso, pero sí que lo sepan, ¿no? Que hay diferentes tipos de algoritmos y reciben su nombre en función de cómo encuentren esa solución. Pues este algoritmo se desarrolló totalmente, son 2 herramientas ya existentes y se acoplaron, ¿sí? Además, se desarrolló una herramienta informática que permite su aplicación. Muy bien, pues ya con estas 9 cuencas de cabecera que tenemos aquí por nombre, los 4 modelos precipitación, escurrimiento seleccionados y las 2 técnicas de optimización que nos van a permitir calibrar estos modelos, formamos un total de 72 escenarios diferentes. Y esos 72 escenarios diferentes se repitieron 30 veces cada uno, obteniendo un total de 2.160 simulaciones. Con estas simulaciones pudimos hacer un análisis para poder determinar qué modelos utilizar, para poder determinar qué escala utilizar, para poder determinar qué herramienta era la mejor en función de todo este análisis. Y eso es precisamente lo que les presento a continuación. Hicimos con todos esos resultados, hicimos un análisis donde comparamos los parámetros efectivos calculados por ambas técnicas de optimización. También un análisis de la diferencia entre los caudales que obtuvo cada uno de los modelos, porque no nos olvidemos que comparamos 4 modelos diferentes. Y finalmente, el análisis de la eficiencia de las 2 técnicas de calibración empleadas, es decir, si la herramienta que nosotros propusimos inicialmente realmente era una herramienta válida para la calibración de modelos precipitación-escurrentía. Les adelanto que sí, que fue una herramienta bastante buena, que dio resultados incluso mejores que la herramienta que ya se tenía desarrollada. Y bueno, les presento los resultados. En este análisis, por ejemplo, comparamos el número de iteraciones que realizaba cada uno de los algoritmos para calibrar cada uno de los 4 modelos precipitación-escurrimiento en cuencas naturales, ¿sí? En cuencas naturales. Y bueno, aquí les estoy presentando un gráfico donde se compara el número de simulaciones que hace cada algoritmo. El caso más notorio fue para este último modelo, que es el que tiene más parámetros, 16 parámetros, donde observamos que este diagrama de cajas es muchísimo más grande que este. ¿Qué quiere decir? Que realizó un número de simulaciones mucho mayor que el que teníamos para el otro algoritmo. El número de simulaciones, evidentemente, se traduce en
el tiempo que tarda el algoritmo en encontrar la solución. Con ello, entonces, pudimos dar constancia de que la herramienta que habíamos propuesto era bastante buena y que además hicimos la comparativa del número de parámetros y de los valores obtenidos para cada modelo. Esto que les estoy presentando aquí es un histograma de frecuencias, es decir, de las 30 repeticiones, graficamos cuántas veces se llegó al mismo parámetro. Más o menos identificamos que ambos algoritmos dieron como resultado los mismos parámetros para los 4 modelos. Entonces, en cuanto a la calidad de las soluciones, no hubo tanta diferencia. Y finalmente, comparamos, y creo que es una parte muy importante, los caudales estimados por cada uno de los modelos y con cada uno de los algoritmos. Básicamente, no encontramos diferencias muy fuertes entre los caudales simulados, es decir, que los dos algoritmos dieron resultados parecidos, pero lo que sí es que cada modelo dio resultados bastante distintos. Algunos mostraban mayor disponibilidad de recurso que otros. Y esto pues se debe a la finura que tiene cada uno de los modelos. Se pensaba que entre más parámetros se tuviera, pues el resultado que podíamos obtener era mejor. Y efectivamente, y no fue este el resultado, ¿sí? No siempre el modelo de mayor parámetro, de más número de parámetros es el que dio los mejores resultados, sino que hubo variaciones en función de las características hidrológicas de cada una de las cuencas. Finalmente, todo este procedimiento que les acabo de contar de la implementación de diferentes modelos y las técnicas de optimización, pues se centraron en una aplicación informática. Esta aplicación informática se desarrolló dentro del entorno de programación de visualbasic.net. ¿Por qué se seleccionó este lenguaje de programación? Pues porque en ese lenguaje de programación estaban desarrolladas un conjunto de herramientas que entre ellas se llaman un sistema de soporte a la decisión. Esta herramienta que se desarrolló durante la tesis doctoral se incorporó dentro de este sistema de soporte a la decisión, ¿sí? Para poder realizar calibraciones automáticas de los modelos precipitación-escurrimiento y con ello poder determinar de forma mucho más fácil los volúmenes disponibles a la salida de la cuenca. Eso fue el análisis que realizamos para los sistemas naturales y ahora les voy a hablar sobre los sistemas regulados. Ya les había comentado que lo que hace un sistema regulado pues son todas las modificaciones o las alteraciones que realicemos al ciclo hidrológico. De tener un sistema de cuenca como el que tenemos mostrado en la figura 13, donde les estoy mostrando el problema en la figura 13, sería transformarlo a algo como lo que tenemos aquí, ¿sí? Donde tenemos que identificar todas las interacciones que existen en el sistema y con ello la transformación de la precipitación en escurrimiento ya no es directa, porque el agua que está cayendo directamente en la cuenca ya no llega al final de ella, tal cual. Le estamos extrayendo agua en el camino, porque a lo mejor en un río, pues estamos extrayendo agua de ahí. Si había recarga al acuífero, tenemos un pozo de extracción que está sacando agua de ese acuífero. Entonces, en realidad, el volumen de agua que llega a la salida de la cuenca no es el que proviene de la precipitación, porque antes de que llegue a la salida, nosotros ya lo hemos utilizado para otros fines. ¿Sí? Ya lo hemos otorgado a un distrito de riego, ya lo hemos otorgado para una industria. Es decir, que esa herramienta ya no es suficiente. Y anteriormente se seguía utilizando este procedimiento. Se llegaba a utilizar un procedimiento un poco complejo que se llama restitución a régimen natural, que consiste en llegar de aquí a aquí. ¿Sí? Es decir, quitar todas las alteraciones que tenemos en el sistema y hacer de cuenta que no existe. Para ello teníamos que tener un control súper estricto de cada una de las alteraciones que estaban sucediendo en el sistema para poder regresar a un sistema natural. Eso era lo que se hacía anteriormente y los resultados pues no eran en realidad buenos, ¿sí? Existían resultados que eran pues pobres en cuanto a la calidad que se requiere. Para aplicar esta metodología se seleccionó el sistema de la cuenca del río Júcar, que es una cuenca muy famosa en España, porque se caracteriza por un frágil equilibrio entre los recursos disponibles y los recursos demandados. Tiene un volumen de 1.798 hectómetros cúbicos por año, ese es el agua disponible que ellos tienen, y las demandas están alrededor de los 1.648. ¿Sí? Entonces, si observamos, existen menos de 100 hectómetros cúbicos por año de diferencia entre lo que tienen de agua disponible y lo que requieren.
¿Qué pasa? Pues que cualquier alteración que suceda en este sistema ocasiona un caos en toda la cuenca. Este tipo de casos son los que nos motivaron realmente a poder desarrollar una metodología que nos permitiera estimar con mayor finura los recursos y poder verificar que estos volúmenes son realmente ciertos. Esta cuenca además tiene una capacidad de regulación bastante alta, se da a través de 3 embalses principalmente, que son embalses bastante grandes, y además, por si fuera poco, las características geográficas en la zona son totalmente distintas. Diferenciamos entre una zona continental y una zona mediterránea, donde los climas son totalmente distintas y la disponibilidad de la precipitación también lo es. Y además, como si le faltara algo a esta cuenca, pues además suelen presentarse importantes periodos de sequía. Sí, entonces este caso se seleccionó por ser un caso emblemático, un caso complejo, y se llega de esto que tenemos aquí a un sistema como el que les presento en esta figura. En esta figura, esto lo que les estoy presentando es realmente la identificación de todos los elementos que intervienen en ese sistema. Tenemos las aportaciones naturales que provienen de cada una de las subcuencas, tenemos representaciones de los embalses, donde además tenemos que identificar las características del embalse como su capacidad, por ejemplo. También tenemos la capacidad de representar acuíferos y su funcionamiento, obviamente. Tenemos que identificar ahí qué extracciones se hacen mensualmente del acuífero. O también identificar unidades de demanda agraria, unidades de demanda urbana o unidades de demanda industrial. Es decir, que construir un sistema como este requiere un conocimiento de las demandas que hay en la cuenca muy fino. Y eso fue lo que nosotros hicimos para este trabajo. Acoplamos acoplamos el modelo que transforma la precipitación en el escurrimiento, se lo entregamos a este sistema y este sistema se encarga de simular qué es lo que sucede con el agua y entregarnos al final de la cuenca el volumen disponible después de satisfacer las demandas existentes en la cuenca. Y esa es la metodología que desarrollamos y obviamente esto se implementó a través de 2 herramientas. La primera, Valid, y la segunda, la simulación de la gestión. Es el modelo SimGES que nos permite entonces representar todas estas alteraciones en la cuenca. El tercer caso, y no menos importante, es los sistemas con una componente subterránea compleja. Los modelos hidrológicos que se utilizaron en el primer caso, otra vez no son suficientes, no tienen la capacidad de simular esas relaciones que existen entre el río y el acuífero. Si estos modelos son capaces de decirnos qué volumen de agua tenemos disponible a la salida de la cuenca a partir de una serie de precipitaciones, pero no son capaces de representar las relaciones que pueden existir entre el acuífero y los elementos que existen en las cuencas superficiales. Estas relaciones que existen se les denomina también interacciones o relaciones río-acuífero. Y obviamente si nosotros cuantificáramos los recursos disponibles a la salida de esta cuenca sin considerar la interacción que existe con el acuífero, el volumen que estamos obteniendo no es totalmente válido, no es cierto, no es fiable, porque están existiendo interacciones que no estamos tomando en cuenta y que además son muy importantes. Y esto sucedió precisamente en una cuenca muy importante, otra vez en España, que se le denomina cabecera del Guadiana. Esta cabecera del Guadiana es una zona muy plana, es una zona muy llana y de hecho hay una zona muy importante que se le denominaba la mancha húmeda. Se le denomina la mancha húmeda, aunque ya no es tan húmeda, ahorita les voy a explicar por qué. Tenía una serie de humedales, eran alrededor de 100 humedales los que había en toda esta zona que les estoy mostrando en esta figura 17. Resulta que en los años 60, donde todos esos, donde se le asignó de hecho ese nombre, la mancha húmeda, porque había muchísimos humedales, había bastantes afloraciones de los acuíferos en la parte superficial, y resulta que en los años 60, pues en esta zona se inició una profunda transformación socioeconómica ligada principalmente a la agricultura. Y desde entonces en la cuenca se sigue conservando esta práctica de la agricultura. Es una zona agrícola bastante fuerte en España. Pues en esos años 60, como vieron que la agricultura estaba teniendo éxito en esa zona, pues se dedicaron a colocar pozos de extracción.
porque obviamente casi todos los recursos en esa zona provienen de la parte subterránea y no superficial. Lo que no tomaron en cuenta es que había relaciones de los caudales que se veían en los ríos con las aportaciones subterráneas. ¿Qué hicieron? Pues que hicieron un montón de pozos de extracción en toda la zona y empezaron a extraer agua sin control ni regulación. En el entonces denominado acuífero 23, que ahora ya se llama el acuífero de la Mancha, pero le empezaron a extraer agua sin ningún control, sin ton ni son, sin tomar en cuenta las relaciones que existían, ni cuántos volúmenes iban a extraer, ni cada cuánto, no, simplemente extrajeron agua. Pues con el paso de los años se produjo un descenso piezométrico medio en el acuífero de alrededor de 25 metros. ¿Sí? Lo que ocurrió a un vaciado del acuífero de alrededor de 3.000 hectómetros cúbicos. Obviamente, esto en la parte superficial, que es donde sí lo vemos, se empezaron a secar esos humedales. Y de hecho, había dos humedales muy importantes. Uno es las tablas de Daimiel, que de hecho hay un parque natural dedicado a la conservación de este humedal, y otro que se llamaba los Ojos del Guadiana. Los Ojos del Guadiana eran un manantial, era un manantial súper importante. Cuando observaron que se empezaron a secar estos humedales, pues entonces ya se dedicaron a ver qué era lo que estaba sucediendo. Se dieron cuenta que efectivamente había relaciones entre el acuífero y el río, pero ya no se pudo hacer nada. De hecho, hasta la fecha no existe una recuperación total de este acuífero. La UNESCO tuvo que intervenir hace algunos años, donde de hecho les puso una multa a España porque no habían conservado estos humedales. Sí, desde entonces están en un programa de conservación de humedales. Lamentablemente no se ha llegado a la recuperación total del acuífero y pues se espera que en algunos años se logre, ¿sí? Pero entonces este tipo de problemas sucedieron en este caso. Nosotros lo tomamos como caso de estudio para poder determinar los volúmenes disponibles en esta cuenca y se utilizó un modelo superficial. Estas tres celdas representan cada uno de los elementos que componen el sistema, una componente superficial, una subsuperficial y una componente subterránea. Los modelos a precipitación y escurrimiento habituales consideran todo el acuífero como una sola celda, pero eso no es suficiente en nuestro caso. No es suficiente porque a nosotros nos interesa conocer discretizadamente qué es lo que está sucediendo en el acuífero, porque esa es la parte más importante de estos sistemas. Y si no lo tomamos en cuenta, en realidad estamos haciendo una cuantificación de los recursos hídricos errónea. Lo que se hizo en este trabajo fue sustituir esta celda subterránea por un modelo distribuido. Un modelo que discretizara al acuífero en muchas celdas y a cada una de estas celdas poder otorgarle propiedades específicas para poder monitorear cómo se mueve el agua en el acuífero. Eso se hizo a través de un modelo distribuido, a través de un método muy específico para el análisis de acuíferos que se llama el método de los autovalores, y este método está incluido en una herramienta informática que se llama Acuival. ¿Sí? Que nos permite entonces simular estos acuíferos. Entonces, al poder discretizar este acuífero ya no solo en una celda, sino en un número de celdas mucho mayor, podemos conocer cómo se mueve el agua dentro del acuífero y además indicar en cuáles celdas existen relaciones del acuífero con el río. Es decir, en qué celdas existen relaciones río-acuífero. Y de esa manera poder considerar que hay aportaciones del acuífero a los recursos disponibles a la salida de la cuenca y que hay aportaciones de la cuenca en el acuífero. ¿Sí? Entonces ahí es una interacción. Bueno, para poder llevar a cabo este análisis se tiene que discretizar el acuífero, ¿sí? El acuífero en este caso se discretizó en 14 filas y 13 columnas, se tiene que dibujar un mallado. Este mallado no es homogéneo. Y además es un mallado en 3 dimensiones, es decir, que lo vemos en planta, pero también vamos a ver distintas capas. Estas capas se determinan en función de las formaciones geológicas que haya tenido el acuífero. Para este caso se identificaron 3 capas geológicas diferentes, lo cual quiere decir que este modelo se repite en 3 capas distintas. Se discretizó entonces el acuífero en 14 filas y 13 columnas, ¿sí? Y obviamente la finura de la malla, la fineza de la malla tiene que ver pues con las características propias del acuífero. Eso que les acabo de mostrar aquí, que es el acuífero discretizado, en un modelo matemático lo vemos representado de esta forma, donde tenemos la forma del acuífero, el acuífero está dividido en un montón de mallas,
Y cada una de estas celdas tiene un número. Y a cada celda se le otorgan propiedades específicas. ¿Sí? ¿Qué propiedades? Pues me refiero a los parámetros hidrogeológicos, como son la permeabilidad, el coeficiente de almacenamiento o las conductividades de contacto río-acuífero. Entonces, a través de esta discretización, se hace un acoplamiento, les repito, entre el modelo precipitación-escurrimiento y el modelo subterráneo, ¿sí? Logrando una calibración mucho más fina del modelo, ¿sí? Pudiendo obtener un volumen mucho más real y más fiable de lo que está pasando realmente en una cuenca como la que estudiamos anteriormente. Muy bien, y como parte del trabajo, pues obviamente llegamos a unas conclusiones. Básicamente las puedo dividir en 3 grupos. El primero es que logramos el planteamiento de 3 metodologías que permiten la solución de los casos más comunes en la cuantificación de los recursos hídricos, ¿sí? Donde anteriormente no existían metodologías ni siquiera claras ni establecidas y mucho menos herramientas que nos permitieran solucionar estos problemas. Entonces, este fue un aporte bastante importante, que se determinó una metodología específica en función de las características que tuviéramos en el sistema. Estas metodologías permiten cuantificar de manera precisa los recursos disponibles y entonces los tomadores de decisiones pueden llegar a tener conclusiones mucho más certeras de lo que está pasando en el sistema real, tener volúmenes mucho más acercados a lo que realmente tenemos en los sistemas. Si sabemos los volúmenes más finos, también podemos hacer una gestión mucho más adecuada del recurso. Podemos repartirlos adecuadamente y garantizar la satisfacción de las demandas en la cuenca. La evaluación o cuantificación de los recursos hídricos, sin duda, es el punto de partida para el análisis de cualquier fenómeno a nivel de cuenca. ¿Sí? La cuantificación de los recursos hídricos se utiliza para el análisis de sequías, para el análisis de cambio climático, para el control de inundaciones, para el pronóstico climático de sequías a través de modelos climáticos. Existen un montón de fenómenos que se empiezan a analizar a partir de la evaluación de los recursos hídricos. Si no se tiene una base sólida, si no se tiene una metodología específica y sobre todo herramientas que nos permitan cuantificar estos recursos, lo que hagamos después es tan malo como la base. Si tenemos una base sólida, podremos obtener resultados sólidos y fiables, y si tenemos una base que carece de fundamentos, también los resultados carecerán de fundamentos. Todo esto, toda esta metodología que yo les acabo de plantear, se hizo con un único fin, y fue gestionar y aprovechar los recursos hídricos para así garantizar el buen funcionamiento de los sistemas y la satisfacción de las demandas en la cuenca. Estas son las conclusiones a las que llegamos y pues no me queda más que decirles que sin agua no hay futuro. Y así que hashtag cuidemos el agua y esto es todo de mi parte. Gracias por su atención.